Qué hermoso, Dios, es poder tener esta convicción, Señor. Esta convicción no viene de la humanidad nuestra. Nada de esto viene de nosotros. Todo lo recibimos de ti, Señor. Todo. El poder mantenernos en pie, el poder amarte, el poder verte, el poder entender, el poder apasionarnos por ti, el poder servirte, el poder hacer y ser lo que somos, solo viene por tu gracia. Oh Señor, esta mañana queremos agradecerte. De verdad que es el privilegio más grande que me has dado, Señor. No porque yo sea ni mejor, ni porque sea, Señor, alguien por mí mismo. Señor, gracias. Predicar tu palabra es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Hablar de tus decretos, Señor. Hablar de ese propósito eterno, Señor, es lo más grande que nos pueda pasar. Esta mañana, una vez más, Dios, rogamos la iluminación de tu Espíritu Santo. Nos reconocemos, como lo hemos hecho toda esta semana, impotentes, incapaces. Solo tú, Espíritu Santo, puede darnos la sabiduría, Señor. Danos una vez más la sabiduría, el entendimiento, el corazón preparado para recibir tu palabra como una semilla en tierra, en buena tierra, en tierra fértil, en tierra preparada con todos los nutrientes y los componentes para poder ser útiles y que tu palabra germine, crezca y dé fruto en nosotros. Para gloria de tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. Estamos hablando del tema de lo que la iglesia, una de las cosas que la iglesia es, de lo que Dios dice que la iglesia es. Recuerda que estuvimos en el pasaje, porque seguimos en Mateo, estuvimos en el pasaje del capítulo 16 de Mateo, del 13 al 19, ¿recuerdan? Y no lo vamos a leer todo porque ya lo leímos, solamente quiero enfatizar el verso 18. Y el verso 18 fue cuando Jesús le responde a Pedro ante la revelación que el Padre le da a Pedro de quién era Jesús. Y él le dice: yo te digo que tú eres Pedro, le respondió Jesús, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Al hablar de una de las responsabilidades, de las razones de ser de la iglesia, leímos entonces en la primera carta a Timoteo, la primera carta que Pablo le envió a Timoteo, su hijo en el Señor, su hijo discípulo de Cristo, y a la vez también podemos decirlo en parte o de alguna manera de Pablo. Dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Por si no lo dije, capítulo 3, verso 14 y 15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo que es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Ya no voy a explicar enteramente porque ya lo hemos explicado varias veces lo que eso significa, pero estamos desarrollando 8 cosas que la iglesia, que los creyentes, la iglesia en general como tal debe de hacer como para honrar el ser columna y baluarte de la verdad.
Y la primera de ellas que hablamos hace 2 domingos atrás fue la siguiente: que debíamos de escuchar la verdad, la palabra de Dios, debíamos de oírla y obedecerla. Obedecerla. Número 2, hablamos que nosotros debíamos de entrenarnos bien. ¿Para qué? Para usar la palabra de Dios correctamente. O sea, para darle una correcta interpretación. Número 3, también veíamos cómo ser baluarte o qué significa ser baluarte y columna de la verdad. Tiene que ver con guardarla en nuestro corazón, ¿sí? Atesorarla, hacer de ella lo que ella es, un tesoro incomparable. Número 4, saber sostenerla. Tenemos el deber de sostener, de aferrarnos a la palabra de Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, diga lo que diga. No importa lo que usted esté escuchando afuera, esté escuchando en otro lado o a su mente vengan los pensamientos. ¿Sabe qué? A sus pensamientos usted y yo debemos de aferrarnos a ella. Número 5, debemos de meditar en ella. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué dijo el salmista? Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que nos levantemos pensando según la palabra de Dios y vivamos durante el día pensando según la palabra de Dios, y nos acostemos pensando según la palabra de Dios. ¿Cómo cree que puede ser la vida de una persona que viva así? Según la voluntad de Dios. No va a dar otro resultado, no va a pasar otra cosa, ¿sí? No va a pasar otra cosa. Ahora, número 6, para que la iglesia, para que nosotros podamos ser columna y baluarte de la verdad, nosotros debemos defender la verdad. Y aclaro y digo aquí lo que no es primeramente. Cuando hablamos de defender la verdad, no estoy hablando de que nosotros tengamos la costumbre de iniciar debates en las redes sociales sobre temas de tipo bíblico para discutir con los demás. Hay personas que, bueno, al menos algunas personas que yo he visto, que les da por eso, hermanos. En las redes sociales empiezan a hablar un tema relacionado con la palabra de Dios y es para contender, es para tirarle a Raimundo y a todo mundo, y es para, ¿verdad?, para decir un montón de cosas, a veces sin medida, sin tacto, sin, ¿verdad? No. Cuando hablamos de defender la palabra del Señor, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que entre usted y yo nos enfrentemos en una pelea, en una discusión por un entendimiento bíblico. No es eso, hermanos. No es eso. Eso no significa. Esas cosas son las que no significan defender la palabra de Dios. Es más, usted sabía que la Biblia dice que la palabra de Dios no es para contender. Está hablando en el contexto de los cristianos, del cuerpo de Cristo, de aquellos que creemos en el Señor y le damos a la palabra de Dios el valor que ella tiene. Entonces, defender la palabra de Dios no es que si al rato usted está convencido de algo, como ahora nos contaba nuestro hermano Steve, que Dios le ministró esas 5 cosas que en lo personal me bendijo mucho escuchar eso, saber eso me bendice mucho.
y más los otros hermanos que también estuvieron contando algunos testimonios en estos últimos días de lo que Dios les ministró en esta semana, donde quitamos este púlpito, lo pusimos allá y aquí en esta alfombra y aquí en el alrededor, aquí fue donde estuvimos toda esta semana, hermanos, de rodillas. Generalmente era la oración de cada uno de rodillas, diciendo: no sé qué hacer, yo no sé, necesitamos tu dirección. Y me bendijo mucho, porque déjeme decirle algo, mi hermano y mi hermana, no es que si ahora mi hermano Steve entiende estos principios, porque son principios, son verdades que nos alumbran y nos transforman y nos cambian. Y entonces déjeme decirle algo, yo estoy seguro que la vida de Steve no será la misma nunca más, porque esos principios van a hacer un cambio radical en su vida, se lo aseguro. Y así lo mismo en cada uno de nosotros. Cada vez que una verdad de Dios nos alumbra el entendimiento, un principio de la palabra de Dios, déjeme decirle, hermano, ya nuestra vida no es la misma. No es la misma que en el día anterior o en los días anteriores. Ahora nuestra vida ha dado un giro, ahora nuestra vida está siendo diferente. Pero al punto donde iba era que cuando hablamos de defender la palabra de Dios, y obviamente solamente solamente un ejemplo. Yo sé que Steve no es así, pero solamente es un ejemplo. Es como que Steve ahora cogiera esos principios que Dios le enseñó y le encarnó en su mente, en su corazón, y que mi hermano Steve escuchara a otra persona que no tiene ese entendimiento, y que entonces mi hermano se enfrascara en una lucha, ¿verdad? Porque ¿cómo es que usted no entiende? ¿Cómo es que usted no entiende si esto está tan claro? Está tan claro para usted, a quien Dios se lo iluminó, pero no está tal vez tan claro para el hermano que está al lado, que todavía no lo ha entendido. Entonces, el defender la palabra de Dios no tiene que ver con algo, vamos a ver, de encarnizarnos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y ponernos gruñones y ponernos peliones. Y ahora es que verá, ahora es que yo voy a defender esta palabra de Dios. No, hay algunas cosas, hermanos, que tienen que prevalecer en nuestro corazón, y es el amor, la misericordia. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan el problema que tenían aquellos señores? Ellos eran férreos, ellos eran así para cumplir la ley, pero sin ningún tacto, sin ningún amor, sin ninguna misericordia, ¿verdad? Era nada más: no cumple la ley, hay que apedrearla, hay que matarla, ¿verdad? Violó la ley, merece la muerte. Como vuelvo a repetir, yo sé que mi hermano, yo lo conozco ya hace años, yo sé que él no es así, pero solamente pongo esto como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque vea que mi hermano y mi hermana, déjeme decirle, de todos los que estamos aquí, déjeme decirle, a todos nosotros la luz nos va llegando poco a poco, en el tanto usted se exponga. En el tanto usted se exponga, en el tanto usted se humille, la luz nos va llegando poco a poco. ¿Ustedes se acuerdan aquellas lamparitas de tacto? ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron de esas lámparas? Todavía en mi casa hay una ahí, es más vieja que bueno, ¿verdad? Yo creo que era de mi suegrita, ¿verdad? O sea, creo que era de mi suegra. Una lámpara de esas que tenían como tres medidas de luz. Usted la tocaba, se encendía un poquitito, la volvía a tocar, se encendía un poco más, y la volvía a tocar y se volvía a encender ya a toda su potencia, ¿verdad?
déjeme decirle algo, hermanos, aunque ya la revelación de Dios está toda aquí, pero una cosa es que toda la revelación esté aquí, pero todavía no está en usted ni en mí toda la revelación. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces quiere decir que usted y yo estamos en un crecimiento de conocimiento vivencial, no de conocimiento intelectual solamente. Claro, obviamente entra nuestro conocimiento intelectual, pero imagínese, hermano, cuando estamos hablando de las verdades de Dios, de los misterios del reino de los cielos, hay cosas que usted y yo no lo vamos a poder entender con la razón humana. Ayer en la mañana estábamos en una clase de teología junto con otros pastores, a los cuales Dios por su gracia nos ha permitido acercarnos y seguir estudiando y seguir aprendiendo, porque ninguno de nosotros puede decir que ya lo sabe todo. En el momento en que usted y yo creamos que ya lo sabemos todo, ¿sabe qué, hermanos? Ese día empezamos a decrecer. Y entonces Dios nos ha dado, por cierto, los hermanos estaban aquí al lado, ya gracias a Dios se pudieron pasar a otro local más grande, y ha sido una gran bendición para mí, y lo es para esta iglesia conocerlos a ellos. Gente de sana doctrina, gente, ¿verdad?, que realmente, hermanos, se han propuesto vivir en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y ¿saben que estábamos estudiando? La Santa Trinidad. Y cómo es que el Padre es el Padre desde la eternidad, y el Hijo es el Hijo desde la eternidad, y el Espíritu Santo es el Espíritu desde la eternidad. ¿Y cómo explicar eso? Fíjese que yo en esta clase me di cuenta que yo he cometido muchas veces muchos errores al querer explicar la Trinidad. Para que la gente lo entienda intelectualmente, he usado, por ejemplo, es que vea, fíjese, esto es como el huevo. La Trinidad es como el huevo, o sea, un símil, ¿verdad? Es como el huevo. El huevo, a ver, ¿de cuántas partes está compuesta? De 3. ¿Cuáles? La cáscara, la clara y la yema. La yema está en el centro, luego la clara y luego la cáscara. Y entonces decimos, así es la Trinidad, pero conforman un solo huevo. Parece verdad, pero es mentira. Y le voy a decir por qué es mentira. Porque si fuera así, comparable al huevo, déjeme decirle, la cáscara está compuesta de lo mismo que está compuesta la yema y la clara. Error doctrinal fatal. Nunca jamás se le ocurra volver a poner ese ejemplo, hermano. Porque fíjese que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sí tienen la misma sustancia, sí tienen la misma esencia, solo que uno es el Padre, el otro es el Hijo y el otro es el Espíritu Santo. Los tres son iguales en esencia, en sustancia, pero son tres personas que tienen características diferentes y a la vez la misma esencia, la misma sustancia. Porque el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu es el Padre. Entonces déjeme decirle una cosa. Esto es un misterio que usted y yo no tenemos que tratar de entenderlo intelectualmente. Solamente tómelo como está revelado y crea ese poderoso misterio que tal vez en esa eternidad, en algún momento, vayamos entendiendo un poco más al respecto. Pero ¿sabe qué? Y si no, no lo necesitaremos. No ponga tampoco el ejemplo del agua, que el agua es estado líquido, estado
congelado y estado gaseoso. No haga esas cosas. Yo ayer le pedí perdón al Señor, hermano. El Señor, perdona mi ignorancia, porque así aprendí. Ignorantemente aprendí a estar queriendo con la mente humana entender. Pero es que, por favor, hermanos, ¿cómo vamos a entender un misterio como a Dios mismo? ¿Cómo lo vamos a entender con esta mente tan pequeña? Si a veces no sabemos ni qué hacer con nuestros problemas, y vamos a poder nosotros intelectualmente poder entender a Dios infinito. Entonces, mi querido hermano y mi hermana, defender la palabra de Dios no es que nos pongamos a pelear por esas cosas. No es que nos pongamos a pelear, porque si usted ha entendido algo, ¿sabe qué? Dele honra y gloria al Señor y vívalo, y en el tanto se lo permitan, compártalo con humildad, hermanos, como ahora nos lo hizo nuestro hermano Steve. Sí, compártalo con humildad. Entonces, ¿qué es lo que no es defender la palabra de Dios? No es pelear, no es ofendernos, no es maltratarnos, no es enfrascarnos en una batalla, en una lucha y en un enojo. Porque a veces yo veo que cuando discutimos de ciertas cosas, hermanos, nos enojamos. Y estamos enojados. Estamos enojados porque aquella no entiende. Ya se nos olvidó que hace un poco de tiempo tampoco nosotros entendíamos. Pues entonces, sí, hace poquito nosotros no entendíamos. Y a veces, hermano, cuando no tenemos el espíritu correcto y no entendemos lo que significa defender la palabra de Dios, ¿sabe qué? Nos enfrascamos en esas luchas, en esas batallas que Pablo dice que son improductivas y que lo único que traen es el mal, la división, ¿sí? Los celos, las contiendas. Filipenses capítulo 1, vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo a los filipenses, a los hermanos de Filipos, dice: los que anuncian a Cristo ¿por qué? Por contención. Oiga, usted se había pensado alguna vez que haya gente que predique a Cristo por contender. Ahora es que predico para que vean que yo también puedo predicar. Ahora es que va a haber, aunque no me quieran oír, va a haber. Ahora es que yo predico porque quiero predicar y quiero que me den, ¿verdad? O sea, que me den pelota. Entonces, predica por contención. Dice, no sinceramente. Y oiga lo que Pablo dice: pensando que aflicción a mis prisiones. Oiga, habían falsos maestros que se habían propuesto hacer que las prisiones de Pablo fueran más dolorosas. ¿Sí? ¿De qué manera? Predicando por contención. Y oiga, y dice, pero los otros por amor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Siempre Dios se guarda los suyos. Y siempre habrá gente que va a predicar por amor. Sabiendo, dice Pablo, que estoy, ¿para qué? Puesto para la defensa del evangelio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad para defenderla. Pero ¿cuándo y cómo y con quién? ¿Cómo, cuándo y con quién? ¿Sabe cuándo? Contra aquellos que son falsos, contra aquellos que quieren entrar dentro de la iglesia a meter la cizaña, a meter la mentira, a meter el error. Contra esos tenemos que ser implacables. ¿Escuchó? Contra esos tenemos que ser radicales.
contra esos que quieran entrar dentro de la iglesia a corromper la buena fe o la fe saludable de la iglesia, hermanos y hermanas, tenemos que ser implacables. Tenemos que ser celosos. Ahí sí tenemos nosotros entonces que hablar aún con rudeza. Cuando nosotros percibamos que haya alguien dentro de la iglesia que quiera corromper la doctrina de la iglesia, cuando alguien se quiera meter para ver cómo siembra el error, hermanos, tenemos que tratarlo como lo que esa persona es, un lobo disfrazado con piel de oveja. Y déjeme decirle algo, en los días de Pablo no era la excepción. Imagínense, hermanos, ¿cuántas veces estuvo Pablo preso? Estuvo preso por lo menos 3 veces. 2 años en una ocasión, 2 años en otra ocasión, y después preso hasta la muerte. Y sabe que en esos años de prisión de Pablo había gente, falsos maestros, que estaban predicando, pero estaban predicando, ¿sabe qué? Para agregarle dolor a la prisión de Pablo. Era como diciéndole: ja, 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 mientras estás en cadenas, aquí estoy yo predicando. ¿Ah? Aquí estoy yo predicando. Ahora sí no me puedes enfrentar, ahora no me puedes decir que no lo haga, porque ahora aquí me da la gana y lo hago en las iglesias que usted fundó. Ejemplo, Corinto, Galacia, iglesias que Dios usó al apóstol Pablo para fundar. Hubieron falsos maestros, hermanos, que luego que Pablo se fue y luego que supieron que estaba en la cárcel, fueron a meterse a esas iglesias y fueron, ¿sabe qué, mis queridos hermanos? A querer distraer y querer distorsionar el buen caminar en la verdad de aquellos hermanos. Y sabe que en algún momento hasta cierto punto lo lograron, porque luego Pablo tiene que escribirle a la iglesia, a los hermanos de Galacia, en Gálatas, y tiene que decirles: ustedes empezaron a caminar bien. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Para que comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. Comenzaron entendiendo la gracia de Dios y ahora van a vivir un cristianismo queriendo cumplir todas las demandas de la ley de Moisés para poder de esa manera entonces ser salvos a través de la ley, a través del cumplimiento de las ordenanzas de la ley. Y Pablo entonces le escribe a los hermanos de Gálatas, a los hermanos de Galacia, y les dice todo esto. Y Pablo dice: estoy asombrado que en tan poco tiempo hayáis caído de la gracia de Dios. ¿Sabe que estos falsos maestros, hermanos, aprovechaban cuando Pablo no estaba y cuando estaba en la cárcel para agregar dolor a las prisiones de Pablo? ¿Y saben por qué agregar? Porque obviamente el apóstol Pablo no quería estar en la cárcel. Y digo que no quería estar porque él quería estar afuera para poder seguir predicando y confirmando las iglesias a los cristianos. Pero cuando estaba allá en la cárcel, estos falsos maestros aprovechaban esos momentos para querer infiltrarse y querer meter falsas doctrinas. O sea, que la iglesia apostatara a la verdad. Y entonces Pablo dice: mire, yo he sido puesto para la defensa del evangelio. Pero ¿sabe qué? Pablo también dice que aunque él está en prisión y en cadenas, el evangelio no está en cadenas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el predicar el evangelio, si bien es cierto, y ahorita es una de las cosas que vamos a ver que tenemos que hacer, si bien es cierto
es una responsabilidad de la iglesia y de cada creyente. Déjeme decirle que no es por nuestra voluntad o nuestra capacidad si el evangelio es predicado o no es predicado. Quien ha garantizado y quien ha determinado que el evangelio sea predicado en todo el mundo es aquel que está sentado en el trono y que tiene todo poder y autoridad. Y por eso él dijo: vayan y hagan discípulos y enséñenle en todas las cosas que yo les he mandado, porque yo soy el Señor, porque yo tengo el dominio en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? Para que la iglesia cumpla este papel de ser columna y baluarte de la verdad, la iglesia, los cristianos, tenemos que ser celosos de la verdad. Ya lo dije, no maltratarnos entre nosotros, no ofendernos, no enfrascarnos en peleas, no dividirnos porque haya un hermano que no ha entendido algo. No hacer eso, no dividirnos, pero sí, hermanos, contra aquellos que quieran hacer el mal en la iglesia, contra aquellos que quieran meter el error, la apostasía, tenemos que ser determinados y determinantes en defender la verdad. Número 7. También tiene que ver con divulgarla. No solo debemos de defenderla. Vaya conmigo al texto que estaba citando antes de Mateo 28. Mateo 28, capítulo 28 y verso 18 en adelante, y lea conmigo para que podamos pues leer con mayor claridad esto que yo resumí ahorita. Y Jesús dice que se acercó y les habló diciendo: ¿a quiénes? ¿A quiénes se acercó Jesús y les habló diciendo? A sus discípulos, sí, a Mateo, a Juan, a sus discípulos, a Pedro. Y se acercó y les habló diciendo, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Cuál fue la declaración que les hizo? A ver, paremos ahí. ¿Qué significa eso, hermano? Sí, que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, pero déjeme decirle algo, es mucho más que eso. ¿Sabe lo que significa? Que no solo Él tiene la capacidad para gobernar en todo el universo, es que Él gobierna el universo. Es que el universo está en su mano y Él lo gobierna. Él gobierna el mal y Él usa el mal para sus decretos. Así que si usted y yo nos enfermamos, Él está en control de esa enfermedad. Él determinó que así fuera. ¿Sabe por qué? Porque Él va a usar eso para sus propósitos. A ver, ¿o no es lo que leemos en la palabra cuando dice Pablo: 3 veces he orado a Dios para que me quite este aguijón? ¿Y qué le respondió Dios? Bástate mi gracia. Entiende Pablo, entiende el propósito de este aguijón. Y dice: y para que las revelaciones, sí, no me pusieran a mí en un estado de flotar, de orgullo, de altivez. Lo estoy parafraseando. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Entonces Dios me ha mandado un aguijón. Oiga, un enviado de Satanás. ¿A quién envía Satanás? No envía a los ángeles de Dios. ¿A quién envía Satanás? A sus demonios, a sus ángeles que le sirven. ¿Qué era lo que Pablo, qué era lo que azotaba a Pablo? Un demonio, un espíritu.
¿De qué manera? No lo sabemos, pero de alguna manera lo azotaba. Y él viene, y alguien hoy en nuestros tiempos, ¿qué diría una persona, un cristiano? Pablo, haga guerra espiritual y manda a ese demonio y átalo y mándalo al abismo. Que Pablo no tenía tanta revelación, hermanos, como los hermanos de hoy. ¿Usted entiende el sarcasmo? ¿Ah? Es que Pablo no tenía tanta revelación como la iglesia de hoy. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Hizo guerra espiritual? No, dobló sus rodillas y dijo 1 y 2 y 3 veces: Señor, quítame esto, por favor. ¿Y qué le respondió la divina providencia? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Pablo, ¿sabes por qué ese aguijón? Te necesito consciente de tu debilidad, porque si no te me vas arriba, o sea, tu orgullo se te va a ir arriba. ¿Y quién quería ver a Pablo, hermanos, lleno de orgullo por todas las revelaciones? Usted sabe lo que es haberse sido llevado al cielo, al paraíso, allá donde está el trono de Dios, allá donde están todos los santos, allá donde están los ángeles del Señor, allá donde está toda la gloria de Dios. Ahí fue llevado Pablo, hermano. Cosas que después dijo no se podían explicar en esta tierra. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ¿sí? El punto es que Pablo necesitaba estar en ese estado de debilidad. Pregunto, ¿era débil o no era débil? Sí, pero el problema es que él perdiera la cordura y se le olvidara que él era débil. Ese es nuestro problema, ¿no? ¿Somos débiles o no somos débiles? Si el problema es que nosotros nos dejemos llenar de orgullo y nos olvidemos que somos débiles, ¿sí? Entonces, Pablo en sus prisiones, en sus aflicciones, en sus dolores, Pablo, una de esas cosas es que es llevado a la cárcel. Y mientras está ahí, algunos de estos lobos rapaces querían hacer fiesta, hermanos. Pero Pablo tenía la convicción de que aunque él había sido puesto para la defensa del evangelio, el evangelio no estaba preso. ¿Sí? Como nos contaba nuestra hermana Aida, ¿verdad? No voy a contar lo que ella nos contó, pero algo que ella nos contó, que Dios le enseñó también en estos días. Y es que antes que nosotros existiéramos, ¿sabe qué, hermano? En el decreto de Dios, en el propósito de Dios, ya todo existía. Y ya todo estaba bajo su control. O sea, ¿qué puede pasarnos a nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Qué puede pasarnos que Dios no tenga control de eso? ¿Qué puede pasarnos? La muerte. A ver, ¿qué es lo más catastrófico y a lo que más miedo le tenemos a veces? A la muerte. Enfermarnos y morirnos es lo que más le tenemos miedo, ¿cierto o no? Pues déjeme decirle, hermano, que si usted se enferma y se muere, que de hecho nos vamos a enfermar en algún momento y nos vamos a morir, ¿sabían eso? Que nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Pues déjeme decirle, cuando eso nos toque pasar por esa brecha, nos toque pasar por ahí, déjeme decirle algo: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es más, dice, ni ninguna cosa creada. O sea, no existe nada
que ya nos pueda provocar un verdadero daño a nosotros. Aún el cáncer, aún la enfermedad, aún el dolor, aún la cárcel, aún todo lo que Pablo vivió, ¿sabe qué? Ya no tenía el poder para dañarlo ni separarlo del amor de Dios, igual a usted y a mí, mi querido hermano y mi hermana. Mientras Pablo estaba ahí, Pablo tenía la certeza que él había sido puesto para la defensa del evangelio. Y no solamente porque era apóstol. O sea, alguien puede pensar y decir, bueno, como Pablo era el apóstol o uno de los apóstoles, ¿sí? El número 13, pues claro, a él le tocaba esa responsabilidad. Bueno, déjenme decirle que no solo a él le tocaba esa responsabilidad, también a nosotros, como ya decía. Sigamos leyendo el texto de Mateo 18. Leamos el 19. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, usted y yo entendemos esa expresión. A ver, usted y yo estamos entendiendo lo que significa por tanto. Sí, todo eso, pero es más que eso, hermanos. ¿Sabe lo que significa ese por tanto? Sí, es un mandato, es un imperativo, pero es más que un mandato. Es que debido a que esto es así, entonces vayan ustedes a hacer esto en base a esto. ¿Me doy a entender? Como yo soy el Señor, como yo tengo todo el dominio en el cielo y en la tierra, lo que les estoy mandando a hacer tiene que estar basado en la convicción de lo que les dije antes, en que yo soy el Señor. O sea, la tarea está garantizada en base a ¿qué? A que Él es el Señor, a que Él está en dominio, a que Él está en autoridad. Entonces, el hecho de que a Pablo lo metieran a la cárcel, el hecho de que pasara todo eso, no significa que las puertas del Hades, no significa que este mundo tuviera éxito en detener el avance del evangelio. ¿Por qué? Porque a Pablo lo mataron, pero ¿era solo Pablo el que estaba predicando el evangelio? No, mis queridos hermanos, hermanas. ¿Sabe qué? Si usted y yo nos morimos, Dios levanta a otros. Cuando a usted y a mí se nos acabe el tiempo de predicar, de estar aquí, Dios va a levantar a otros. Dios va a levantar a otros. Dijo Jesús, por tanto, id y ¿qué? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene una parte fundamental: enseñándoles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ir afuera. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que predicar afuera? Aprovechar a tiempo y fuera de tiempo, le dijo Pablo a Timoteo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Quiere saber lo que significa eso? No tenemos que hacer una exégesis muy profunda, un examen muy profundo. Lo que significa es en todo momento. Tenemos que predicar el evangelio. A algunos Dios los llamará. Bueno, cada quien tiene su convicción de cómo Dios lo ha llamado. Hay gente que puede decir, bueno, a mí me llamó Dios a predicar en las calles. Vaya, predique, hermano. Hágalo bien, eso sí. Hágalo bien, hágalo con fidelidad, pero hágalo donde Dios te mandó. Pero todos nosotros nos desarrollamos en medio de una sociedad impía, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo cumplir este mandato
ahí donde estamos. ¿Cómo cumplir el mandato? ¿Cómo? Es sencillo, hermanos, es sencillo. Es simplemente abrir nuestra boca y hablar de las buenas noticias de salvación a todas las personas a las que nos sea posible. Yo le aseguro que esto es algo de disposición del corazón. Ahora, ¿tiene la iglesia como tal, la iglesia, la reunión de los santos, tiene la iglesia responsabilidad de agendar o de hacer algún tipo de actividad para hablar afuera el evangelio? Sí, claro que sí, hermanos. Y eso vamos a hacer. ¿Cuántos están dispuestos? Porque vamos a hacer algo, hermanos. Estamos consiguiendo folletos, estamos consiguiendo tratados, pero no para ir solamente y darle un tratado y irme. No. La idea, ¿sabe qué es? Y que yo recuerdo que en algún momento hacíamos eso. Era que nos íbamos para ese parque, por cierto, este parque que está aquí, y nos sentábamos separados en un pollo de esos que llamábamos pollos, esos asientos, y esperábamos que alguien se nos sentara a la par. Y le pedíamos con respeto unos minutos, y tal vez o le compartíamos algo de lo que estaba en el folleto, que al final son los pasajes, es la palabra de Dios, o le compartíamos algo de un versículo en torno a la salvación. Y le predicábamos unos minutos, y ¿sabe qué? Mucha gente Dios la salvó de esa manera. Vamos a hacer eso, hermanos. Vamos a conseguir folletos. Vamos a salir tal vez un domingo después del culto, como un ejército, y vamos a ver hacia dónde Dios nos dirige. Tal vez hacia el parque, tal vez hacia el centro de Alajuela, no sé. ¿Cuántos están asustados ya? Y vamos a ir, hermanos, y con folletos, con tratados, vamos a ir a compartir de Cristo con otras personas. ¿Sí? Qué silencio, hermanos. ¿Están contentos? ¿Están dispuestos? A ver, realmente el que no esté dispuesto, eso es como cuando Dios le dijo a Gedeón, ¿se acuerda? Dígale saber de todos esos que tiene, a ver cuántos tienen miedo. Y los que no tienen, y los que tienen miedo, que no vayan. ¿Y sabe qué? Y resultó ser que la mayoría tenían miedo. Pero ahora no vamos a aplicar eso mismo. ¿Cuántos tienen miedo, hermanos, sinceramente? ¿Cuánto les daría miedo ir allá afuera con un folleto y hablar con una persona y hablarle de Cristo? ¿A cuánto les daría miedo? Me imagino, perdón, que no todos escuchan lo que mi hermana está diciendo, ¿no? Yo les resumo todo lo que mi hermana ha dicho, que ella está repartiendo tratados,
que le ha dado tratados a personas y que le dio tratado a una persona que ella creyó que no lo iba a recibir y lo recibió, y que ella está orando por esa persona para que conozca al Señor. Gracias, mi hermana. Bueno, eso vamos a hacer, hermano. Vamos a empezar a salir a proclamar el evangelio. Pero no es solamente una actividad, tiene que ser algo, una práctica de vida, suya y mía. ¿Sí? Suya y mía. Ahora, a ver, porque tiene que ver con la última de las cosas que vamos a compartir ahora de lo que es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe? La número 8 tiene que ver con lo siguiente: demostrar el poder del evangelio viviendo vidas santas y comprometidas con Dios. Esta que acabamos de hablar está ligada, muy ligada a la otra, a esta otra. ¿En qué sentido? Que muchas veces nosotros no nos atrevemos a hablar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no vivimos a Cristo. Y si nosotros no vivimos a Cristo, hermano, o sea, si nosotros no damos testimonio con nuestra vida, la pregunta es: ¿cómo le vamos a hablar de Cristo a una persona diciéndole que Cristo es la salvación, que Cristo es la solución eterna de su vida, que Cristo lo va a hacer libre, si esa persona me ve a mí que yo no vivo como libre? ¿Ah? Una gran contradicción, ¿cierto o no? Una gran contradicción. Entonces, ¿cómo es que la iglesia tiene que ser baluarte y columna de la verdad? ¿Cómo? No solo proclamando, no solo hablando, es viviendo. Es viviendo de acuerdo a esa verdad. Como yo decía, conforme la luz nos va viniendo, conforme el entendimiento nos va siendo abierto para entender los principios de la palabra de Dios, esos principios se tienen que traducir en vida. Se tienen que traducir en vida, mis queridos hermanos y hermanas. Y es aquí donde está el resultado de lo que la palabra de Dios es. Así es como tiene que verse. O sea, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos decir? En el proceso o en esta operación, el resultado es este. El resultado es ver cómo el evangelio se hace vida en nosotros. Claro está, si usted y yo no lo vivimos, no tenemos autoridad espiritual ni moral para decirle a otra persona: arrepiéntete. Si yo no me arrepiento, si yo no vivo en santidad, yo no puedo decirle a otra persona y hablarle de que sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Entonces, mi amado hermano y mi hermana, vea lo que dice la palabra del Señor, y vamos a leer, y con este texto terminamos. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 17. Y leemos este texto y vamos acabando, vamos terminando. Dice: vestíos pues, ¿de qué manera? Colosenses capítulo 3, verso 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que mostrar en nosotros que somos escogidos de Dios, que vivimos como escogidos, no como el resto, no como los demás, como escogidos de Dios. ¿De qué manera? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿De qué manera? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y escuche: si alguno tuviera queja contra otro, perdónelo por tu bien.
Perdónalo para que sea sano. Eso es lo que dice. Eso dice la psicología barata. Eso dicen los psicólogos. Perdona por tu bien para que seas sano, para que te sanes. Pero ¿qué dice Dios? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿cuál es la motivación? Nosotros. No, Cristo es la motivación. ¿Ven cómo el evangelio cambia totalmente la dirección? A la psicología. La psicología nos dirige al hombre. Perdona por tu bien, para que estés bien, para que no estés así tan adolorido y sintiéndote tan mal. Eso dice la psicología. Pero ¿qué dice Dios? De la manera en que Cristo te perdonó, perdona tú. O sea, Cristo es la motivación. La razón de perdonar es porque si estamos entendidos que Él nos ha perdonado, de esa misma manera nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros. Entonces no es por mi bien, aunque al fin yo entiendo, va a traer un bien, ¿cierto? ¿Verdad? Nos va a liberar, es cierto, pero esa no tiene que ser la motivación principal. La motivación principal tiene que ser Cristo. Cuando pensamos que Él nos ha perdonado de esa manera gloriosa y absoluta. Y sigue diciendo, así también hacedlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de ¿qué? De amor. ¿Qué es el vínculo? ¿Sabe qué es el vínculo? La unión perfecta. La unión perfecta es el amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y vea lo que dice el verso 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Enseñándonos, exhortándonos, o sea, animándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, mis amados hermanos y hermanas, se tiene que ver traducido de esta manera, en esta forma de vivir unos con otros, donde se pone de manifiesto que realmente usted y yo estamos viviendo el evangelio. ¿Dónde? En la comunión que nosotros tenemos aquí, hermanos, en cómo nos comportamos unos con otros, en cómo yo resuelvo los conflictos que puedo tener con alguno de ustedes o ustedes conmigo, en cómo yo los resuelvo en amor, o cómo los resuelvo soportando sus debilidades y usted soportando mis debilidades, o cómo los resolvemos. ¿Sabe qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Algo terrible estaba pasando en la iglesia de Corinto, entre muchas otras cosas más. ¿Y sabe qué era? Que los hermanos tenían pleitos entre sí. ¿Y sabe qué hacían? Se iban a la corte, hermanos, se iban a los jueces de fuera, a que fueran ellos los que trajeran armonía y entendimiento a los mismos cristianos dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué les dice Pablo? Ustedes no saben que nosotros vamos a juzgar al mundo. Ustedes no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles.
obviamente a los ángeles caídos. Ustedes no saben cómo ustedes van a que afuera les hagan justicia. ¿Es acaso que no hay gente sabia dentro de la iglesia que les pueda ayudar a ponerse en paz a ustedes? O sea, Pablo contempla esto y Pablo lo trata, hermanos, de una manera sumamente radical. Entonces, ¿cómo ser realmente columna y baluarte de la verdad, hermanos? ¿Cómo ser columna y baluarte de la verdad? Podríamos decir, ¿cuál es la evidencia máxima? ¿Cuál es la mayor evidencia de que nosotros estamos siendo columna y baluarte de la verdad? Es si nosotros estamos encarnando el evangelio de Cristo y nosotros lo estamos viviendo. ¿Cómo puedo yo demostrar que en mí hay sabiduría realmente? Porque me sé un montón de textos de la Biblia y les puedo a ustedes no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo si fuera así y que yo pudiera recitarles un montón de textos de la Biblia y bla 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 bla. ¿Es eso sabiduría? No, mis queridos hermanos, eso podría ser solo una sabiduría intelectual. Podría ser que mi mente, mi memoria esté llena de información solamente. Sí, un conocimiento intelectual, porque la palabra conocimiento en la Biblia también tiene una connotación de aplicación, de vida. Y sí, es muy cierto lo que dice Aida. La sabiduría, ¿saben qué es lo que es la sabiduría? Es cómo el conocimiento que yo tengo de Dios, de su palabra, lo pongo en práctica. Eso es sabiduría. Mis amados hermanos y hermanas, terminamos leyendo el texto que hemos venido tratando estos 3 domingos. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14 y 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es? Tiene que quedarnos eso grabados. ¿Qué es la iglesia? Vamos a ver si todos leemos. A ver, a la cuenta de 3. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. O sea, la verdad es nuestro tesoro, hermanos. Dios y su verdad, que al final es lo mismo, es nuestro tesoro. Tenemos que ser ultra defensores de la verdad y no podemos permitir que la apostasía se meta en esta iglesia, ni en su vida, ni en mi vida, ni en esta iglesia. Y que podamos tener la firmeza y el amor y la sabiduría para que en algún momento, cuando alguno de nosotros salga con domingo 7, hayan muchos de nosotros que puedan decirle: un momentito, mi hermano, disculpe, pero eso no es la verdad, eso no es conforme a la verdad. Mire, vea lo que dice la escritura, mire aquí y mire allá y mire allá y mire allá y mire el contexto bíblico, porque eso no es conforme a la verdad. ¿Sabe qué? Esa actitud así celosa, en el buen sentido de la palabra, ese celo sano, ese celo que proviene de Dios por la verdad, es lo único que nos puede guardar, hermanos, de terminar yéndonos hacia otro camino, hacia otra dirección. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es luz, tu palabra nos alumbra, nos prepara, nos equipa, nos alimenta, nos motiva, nos hace crecer, nos cambia.
Oh Señor, gracias. Al escuchar el testimonio de mis hermanos, Dios, de mis hermanas, Señor, me asombro el poder que tiene tu palabra, Señor. Oh Dios, guárdanos de la apostasía, guárdanos del error parcial o total, guárdanos. Libra a esta iglesia, cimiento de fe, de tomar otro rumbo, Señor. Permítenos a todos nosotros defender tu verdad, Señor, de la manera correcta, para gloria y honra de tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén.